Perfecto. Ahí estoy transmitiendo. Por favor, avísenme si se escucha bien en todas las redes, si están en Alan Vilches, si están en Alan Tango Vilches o si están en el Instagram, Alan Tango Vilches. Por favor, avísenme si se escucha bien. Vamos a hacer una pequeña prueba de sonido, por si tengo que subir o bajar un poquito el volumen. No, esto no se tiene que mover. Perfecto. Esto me tengo que mover el fichero un poquito. Ahí está. Así me va a bajar la pantalla. Bien. Yo supongo que esto está transmitiendo. Bien. Genial. Esperemos que la transmisión salga toda de corrido. Baja conexión. Bueno, bien. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este vivo, este directo sobre la Guardia Vieja y la Guardia Nueva, ¿no? Y sus diferencias. Tengo que hacer una pequeña aclaración, que es un tema muy extenso, ¿sí? Tanto la Guardia Vieja como la Guardia Nueva son procesos que llevaron varios años y que tienen sus elementos particulares. Esperen que acá dice... Ahí está. Como decía, tanto la Guardia Vieja como la Guardia Nueva son procesos que tienen sus elementos particulares, ya sean históricos, musicales, tienen muchas cosas, y que se dieron durante varios años. Entonces, querer hacer todo en un vivo, tanto la Guardia Vieja como la Guardia Nueva, me parecía un video demasiado extenso, entonces voy a hacer dos. Hoy voy a hablar sobre la Guardia Vieja, los sucesos históricos que, que la formaron, los personajes principalmente, que son muy importantes, y el viernes que viene hablaremos entonces de la Guardia Nueva. Igual van a notar elementos distintos de lo que se va a escuchar hoy con lo que se escucha hoy en día, ¿no? Bien, gracias ahí a los que están saludando. Un beso. Eh, bueno, antes que nada quiero aclarar, eh, más que nada para todos los que me siguen en Instagram, y si están en Facebook y no me siguen en Instagram, síganme en Instagram, que está muy bueno, está muy completo, le estoy poniendo muchas cosas, digamos que le estoy poniendo mucha energía al Instagram para que quede más lindo, para que sea también más fácil de encontrar las cosas, así que todos los de Facebook vayan a seguirme a Instagram, Alan Tango Vilches, en el Instagram, ¿sí? Bueno, lo que quiero avisar es que estuve haciendo investigaciones, estuve ampliando las herramientas de Instagram, y entonces ahora en mi biografía, arriba, donde están mis datos, donde dice una breve descripción de mi persona, hay un link que pueden entrar. Si le hacen clic los va a mandar directamente a una especie de pestaña donde tienen varias opciones. Una de ellas es mi canal de YouTube. Entran ahí y están todos los videos de los vivos anteriores, que ya los pude subir todos en orden cronológico, con título de lo que se habla en cada uno de ellos. Así que pueden entrar al canal de YouTube. También, si no me siguen en YouTube, síganme en YouTube, suscríbanse a mi canal de YouTube, que ahí van a tener toda la información de los vivos anteriores y de todas las cosas que yo fui subiendo a YouTube, de exhibiciones, un montón de exhibiciones, algunas cosas. Y bueno, voy a estar subiendo en estos días muchos videos que por suerte he recolectado de exhibiciones, de clases, de exámenes que he dado bailando tango. Y bueno, los voy a estar subiendo todos ahí, así que les recomiendo también, síganme en YouTube. Como dije, se puede entrar a través del Instagram, o si no en YouTube ponen Alan Tango Vilches o Alan Vilches y buscan, tengo varios videos ahí y van a poder encontrarlo fácil. Obviamente van a ver que es mi cara la que está ahí en la portada, así que va a ser fácil encontrarme. Bien, hablando también de Instagram, ahí en ese link que tiene en la descripción, hay una pequeña parte, un pequeño apartado que dice invítame un cafecito. Eso es para que el que tiene ganas puede entrar ahí y puede hacer un pequeño aporte económico hacia mi persona, que por más pequeño que sea, a mí me ayuda muchísimo. Hola Tadeo, ¿cómo estás? A mí me ayuda mucho y me incentiva también a seguir haciendo este tipo de videos. Bien,
vamos a la cuestión musical de hoy. La Guardia Vieja. La Guardia Vieja fue un proceso histórico musical que comenzó a finales de 1800, principios de 1900. Algunos historiadores ponen sus principios en 1880, 1895 y otros historiadores ponen el cierre, el final en 1910, otros en 1914 con el comienzo de la Primera Guerra Mundial y otros en 1925. Como dije, fue un proceso, ¿sí? Se fue dando a través de las personas que le iban componiendo. Entonces no es algo que sea exacto, sea correcto, y no es que hay un historiador que dice algo que está bien y el otro que dice algo que está mal, sino que depende en qué elementos se basen para decir empezó acá y terminó acá. ¿Me explico? Por eso no se puede hablar con sentencias, con verdades absolutas, no existen, porque fue un proceso histórico, social. Entonces se puede decir que empezó para finales de 1800, 1880, 1890, 1895 y que terminó entre 1910 y 1925, dándole lugar a la Guardia Nueva, ¿sí? Que también fue otro proceso, no se le puede dar un día exacto, una fecha exacta, porque eh, no existe, no es que hay un elemento específico que hizo el cambio de una a la otra, o un elemento específico que hizo que una nazca y que después muera. ¿Me explico? Bien. Cuando hablamos de la Guardia Vieja, estamos hablando de personas que hacían música, que hacían tango. Pero ¿qué era el tango? El tango es la mezcla de muchas culturas musicales que se fueron dando en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en realidad en el Río de la Plata. En esa época estaban muy conectadas las ciudades de Buenos Aires y lo que es el Uruguay hoy en día, ¿no? Estaban, había mucha conexión, la gente que vivía acá, por ahí vivía allá, iban y venían. Entonces se dice que el tango nació y es del Río de la Plata. Como dije, es verdad. O sea, no se puede decir que el tango es 100% argentino ni 100% uruguayo. El tango nació en el Río de la Plata porque la gente iba y venía. O sea, no se puede decir que uno es de un solo lugar cuando vivió muchos años en otro. ¿Me explico? O sea, el tango fue naciendo de la gente que lo fue haciendo, y la gente que lo fue haciendo era de acá, era de allá, había brasileros. O sea, uno de los mayores letristas del tango de las canciones de Gardel era Lepera, que era brasilero. Entonces, el tango brasilero, y no, nació, digamos, en el Río de la Plata. Pero Lepera le hizo mucho aporte, ¿no? Bien. Lo que se empezó a conocer como tango, eh, bueno, empezó a formar la Guardia Vieja, eran personas que con instrumentos iban y tocaban en fiestas, en reuniones. ¿Qué conformaban esas personas, qué instrumentos formaban esas pequeñas orquestas que amenizaban las reuniones? La flauta, el violín y la guitarra. ¿Sí? Eso es, digamos, una de las piedras fundamentales de lo que después se conoció como Guardia Vieja. ¿Sí? Instrumentos de viento, instrumentos de cuerda frotada y de cuerda percudida. ¿Sí? Instrumentos también pequeños que se podían trasladar fácilmente de un lado al otro. Y si vamos al caso, instrumentos que se pueden enseñar, que se puede aprender a tocar de una manera relativamente fácil, que no conllevan mucho estudio. ¿Sí? Y bueno, se empezó de la mezcla de todas estas músicas, empezó a formarse esta nueva música que se llamó tango y que tiene el famoso ritmo 2x4, que no es el que tiene hoy en día, hoy es 4x8. Los que saben de música le pueden explicar mejor. Pero bueno, se habla en la composición, en la escritura, de la manera de tocar. El 2x4 es un ritmo, digamos, tiene una velocidad, y el 4x8 tiene otra. ¿Sí? Eh, Bien. También lo que fue pasando es que después esto se fue modificando, dándole un poco más
de importancia, ¿sí? Se le fueron agregando otros instrumentos. Pero en un principio los instrumentos fundamentales, principales de la Guardia Vieja, como dije, eran flauta, violín y guitarra. Después se le sumó el bandoneón, ¿sí? Que también era un instrumento fácil de llevar de un lugar a otro, pero que ya conllevaba un estudio un poco más profundo del instrumento porque es un instrumento más complejo, ¿sí? Vamos a escuchar ahora uno de los primeros tangos que surgió, que se grabó, ¿sí? Que es el entrerriano. Vamos a escuchar la versión, una versión de la Guardia Vieja, ¿no? Reproducir. Para que presten atención la manera musical que tenían. Si la música me acompaña, si la computadora. Ahí va. Fíjense que tiene como un ritmo que turum tum tum turum tum tum está por debajo, siempre, escuchen. Turum tum tum turum tum tum. También pareciera ser una música alegre. Turum tum tum se escucha de abajo. Turum tum tum. Turum tum tum. Turum tum tum. Bien. No sé si se dieron cuenta que la base musical, ¿no? El esqueleto de este tango era ese turum tum tum, que le daba una energía, ¿no? Al tango muy particular. Ese ritmo, hoy en día, a los tangos que llevan esa base, se los conoce, digamos, como tango milonga, ¿no? Pero ese es un típico tango de la Guardia Vieja, ¿no? No es el tango marcado en cuatro tiempos que nosotros conocemos, sino que tiene ese, lo que también se le conoce por ahí en milonga como traspié, el turun tum tum, que dan ganas de moverse de una manera distinta, ¿no? De ejecutar esos movimientos, esos sonidos, pasarlos a movimientos de una manera más rápida, más picaresca también, ¿no? Tiene una onda. Pero fíjense que los instrumentos que sonaban eran una guitarra, violín, flauta y creo que ahí ya estaba incorporado el bandoneón. ¿Sí? ¿Qué pasa? Acá ya había empezado a evolucionar, digamos, la Guardia Vieja se había empezado a conformar, porque esto es una grabación. Pero originalmente la Guardia Vieja era muy parrillera, o sea, se tocaba medio de oído y eran tangos, viste, los tangos que hacía la gente. Y hay un dicho que dice que el tango Mi Noche Triste, grabado por Gardel, es el primer tango canción grabado. Todo depende de qué se defina como tango en sí. Porque Mi Noche Triste, déjenme ver que yo lo había escrito por acá. ¿En qué año se grabó? Acá. Mi Noche Triste lo grabó Gardel en 1917. ¿Sí? Es ese famoso tango percanta que me muraste en lo mejor de mi vida, dejándome la alma herida y espinas en mi corazón. Muy conocido por la voz de Gardel. Pero hay otros tangos más antiguos. Por ejemplo, el que voy a poner ahora, que se llama El Criollo Falsificado. Cantado por Alfredo Gobi y Flora, su mujer. Que ustedes no lo conocen como El Criollo Falsificado. Hoy en día tiene otro nombre ese tango. Se lo conoce como El Porteñito. ¿Sí?
Escuchémoslo a ver si lo reconocen la melodía. Un hijo de Buenos Aires que me llaman el Turum, tum, tum, criollito, turum, el más tum, bien tum. es un patrito ver cantar, ver bailar Turum, tum, tum. de las chinas un querido, Turum, todas tum, me tum. brindan amores, soy el que entreno me cure, siempre se hace y empieza. Este tipo extravagante si venía a alargar el rollo, echándose la de criollo y no sabe, compadre, Turum, tum, tum. es un gringo chacarero, de afuera recién llegado, un criollo falsificado que la viene aquí a Es contar. muy graciosa la letra. Poco, Chanturina. ¿A vos te ha mandado alguno o has venido vos solas en el eléctrico, eh? A mí me gusta meterme donde no hago falta. Ya he visto, ya per la atropellada que te no te guañan en toro, miura, Sacramento. Sale bien, creo yo falsificado. Certificado. Es muy graciosa la letra y cómo se ponen a discutir. Está muy presente el lunfardo. Obviamente habla de un tano que vino a Buenos Aires y que se quiere hacer el criollo, ¿no? Eh, y es un tango grabado. Este tango fue grabado en el año 1903, 15 años antes de Mi Noche Triste, ¿sí? Y ya tiene la base de lo que después fue la Guardia Vieja, ¿no? El turum tum tum que queda de fondo. Después se le cambió la letra al tango y fue el porteñito que conocemos hoy. Hice mal en no buscar, no tener ahora para mostrarles a ustedes Mi Noche Triste de Carlos Gardel, pero también la escuché y tiene de fondo esta base del turum tum, típico de la Guardia Vieja. Igual, así como estamos hablando de la Guardia Vieja y la Guardia Nueva, después hay algunas orquestas o algunos músicos que son, por decirlo de una manera, atemporales, que tenían una manera de cantar, de tocar, de interpretar muy particular, muy personal, y que no se los puede encasillar en, en un periodo, digamos, como lo fue la orquesta de Fresedo. La orquesta de Fresedo, por más de ser de una de las más viejas de todas, no tenía en algunos tangos, o en la mayoría de sus tangos, esta base del turum tum tum. Ya tenía como un ritmo más parecido al tango de ahora. Si bien los instrumentos eran instrumentos de viento, instrumentos eh, fáciles de trasladar también, eh, se lo conoce por tener una manera muy particular de tocar y no hacer esta base rítmica que tienen estas otras orquestas. Entonces, ya hablamos de el entrerriano y hablamos de el criollo falsificado, que es el porteñito, ¿sí? En el próximo directo del viernes que viene les voy a hacer la comparación sonora de estos dos temas con algunas orquestas de lo que fue después la Guardia Nueva. Eh, Después también tenemos el tango Don Juan, que seguramente lo conocen, o el choclo. El choclo, uno de los tangos más famosos de la historia del tango, que cuenta la historia, ¿no? Que en una en la guerra mundial, no me acuerdo si creo que en la primera guerra mundial, en una reunión que se hizo eh, con con el enemigo, ¿no? Los representantes de cada país, la orquesta tenía que tocar, digamos, el himno nacional de cada país. Y como no tenían la partitura del himno argentino en su momento, tocaron el único tema que todos los músicos conocían sin partitura.
que fue el choclo. El choclo fue uno de los tangos más conocidos internacionalmente, hasta después, bueno, el éxito de la comparsita, ¿no? Y todo eso, pero el choclo es uno de los tangos más escuchados y conocidos en todo el mundo. Vamos a escuchar de la orquesta de Villoldo entonces el tango El Choclo, para que noten la diferencia con el tango El Choclo que ustedes conocen ahora. Turum, tum, tum. Turum, tum, tum. Debajo siempre. Bien, si pueden escuchar, si ustedes ya conocen el choclo, la melodía es exactamente la misma, ¿no? Pero la base que podríamos decir que representa la Guardia Vieja, este turum tum tum, turum tum tum, se encuentra totalmente presente. Es el sostén de los tangos. Entonces, si hay uno de los elementos que podemos decir que hasta ahora está comprobado con estos tres tangos, que representa la Guardia Vieja, que es parte de la Guardia Vieja, es esta base que hoy en día se le conocería como tango milonga, pero que en su momento eran los tangos, el turum tum tum, siendo la base rítmica de la melodía, ¿sí? Si hablamos de la Guardia Vieja no podemos dejar de hablar de sus exponentes, como lo fue Vicente Greco, ¿sí? Que ya escuchamos un tango de él. No, vamos a escuchar después un tango de él, que es el tango Don Juan, ¿sí? De la orquesta de Vicente Greco. Para que tengan una idea, Vicente Greco vivió entre 1886 y 1924, o sea, para algunos historiadores vivió y murió dentro de la Guardia Vieja, para otros se desfasó un poco al final, pero igual su música está dentro de la Guardia Vieja. ¿Cuál fue uno de los grandes aportes, además de la creación del tango Don Juan, que vamos a escuchar más adelante, de Greco? Fue la formación de la orquesta típica criolla. Orquesta típica criolla, que se componía de un bandoneón, guitarra, flauta y violín. ¿Sí? Ya ahí, en esta orquesta, está incorporado el bandoneón. Cuando se empiezan a formar las orquestas, ya se empieza, digamos, a profesionalizar un poco más la música. Pero en la Guardia Vieja no hay muchas orquestas, digamos, así tan armadas, tan profesionalizadas. Los músicos reconocidos de la Guardia Vieja se mezclaban mucho entre ellos, ¿sí? Porque como músicos profesionales eran pocos, digamos, para lo que fue después el boom de la Guardia Nueva, ¿sí? Vamos a escuchar Don Juan y después voy a hablar un poco más de lo que pasó en esos momentos históricos. Entonces esto es de Vicente Greco, la orquesta típica criolla, el tango Don Juan. Turum tum tum.
No sé si pueden notar cómo por arriba están los violines y algunas flautas haciendo el piribiri, biribiri, biribiri, toda la parte melódica. Y abajo está la guitarra, el churun, chun, chun, churun, chun, chun. Se escucha por debajo de la guitarra. Presten atención a eso, por favor. Churun, chun, chun, la guitarra abajo. Bien, acá es muy notorio el tema de la base rítmica que la hace la guitarra y bueno, los demás instrumentos más melódicos sonando por arriba. Bien, algo muy importante a destacar de esta época del tango, que fue, digamos, el puntapié inicial para que después el tango se haga tan masivo con el tema de la Guardia Nueva y la década de oro, fue también la presencia de algunos personajes que no solamente eran músicos, sino también bailarines. Y voy a hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, Enrique Sabórido. ¿Alguno había escuchado hablar alguna vez antes de Enrique Sabórido? Seguramente pocos. Yo, por ejemplo, hasta este momento no había escuchado hablar de él. Enrique Sabórido fue un pianista, ¿no? Compositor y bailarín. Fue uno de los creadores del tango Felicia. Pero algo muy importante a destacar es que fue uno de los primeros personajes que hizo escuelas de tango, ¿sí? Tanto acá en Argentina, en Barrio Norte, como después lo hizo en Francia e Inglaterra hasta el principio de la Guerra Mundial. Algo también muy, muy destacable de este señor es que como bailarín bailó en el Palace de Glass para demostrar que el tango no era una danza tan obscena como se lo describía, que en realidad todo depende de cómo se lo mire, ¿no? O sea, en su momento el tango, tanto las letras como la danza, siempre representaban una realidad social. Y cuando representaban la realidad social del cabaret, y lo más probable es que sí, sea una danza obscena, las letras y la danza en sí. Pero ¿qué pasa? Al catalogarlo como danza obscena, como música obscena, había muchos sectores que lo querían prohibir, que lo prohibían al tango, ¿no? Tanto las autoridades como la iglesia, ¿sí? La iglesia, recuerden, en ese momento tenía mucho peso y obviamente iba a censurar todo lo que fuera obsceno. A tal punto que, bueno, acá en Argentina, en el Palace de Glass, bailó este personaje, Saróvido, para demostrar que no era una danza obscena. Y a tal punto fue que la gente quería bailar tango, que cuando, por ejemplo, se empezó a bailar tango para 1910, 1900 y algo, el tango llegó a Europa y se empezó a bailar en Europa. Muchos embajadores de la iglesia pidieron tener reuniones con el Papa para demostrarle que el tango no era obsceno. A tal punto que Casimiro Aín, un bailarín, tuvo que hacer una exposición, una pequeña presentación ante el Papa, que algunos historiadores dicen que fue Pío X. Ahí varía, varios historiadores dicen que fue otro, y se habla de tres papas distintos que
son tres épocas, digamos, distintas, pero, digamos, el mito al parecer es real, porque si bien si hablan de tres épocas distintas, de tres papas distintos, el hecho es que hubo un bailarín, que la mayoría de los historiadores coinciden que fue Casimiro Aín, que hizo una demostración ante el Papa de lo que es la danza del tango. Obviamente bailó de una manera muy limpia, digamos, muy... Voy a subir un poquito más la cámara si me veo mejor. No sé si decirlo limpia, me parece muy tranquila, muy relajada, ¿sí? Sin demasiados pasos obscenos, los pasos que se le puede decir obscenos. Y además bailó un tango, Ave María, que no por una cuestión religiosa, sino porque es una expresión cultural de la época, y se llamaba así el tango. Y bueno, el mismo Papa llegó a decir que bueno, que no es una danza obscena, que le parece tal vez un poco aburrida. Bueno, recomendó que por ahí se lo reemplace, se lo baile con otra danza, pero no lo prohibió. Igual después algunas autoridades lo siguieron prohibiendo hasta que bueno, fue el tango demasiado masivo. Pero eso fue uno de los puntapiés iniciales para que el tango empiece a ser más reconocido por muchos sectores que antes no lo aceptaban. En 1908 hubo un profesor de danzas europeo, creo que era francés, Girandet, o algo por el estilo, que decía que el tango es una suerte de danza americana, cuyo ritmo es el 2x4, aunque se divide en dos partes, una caminada y otra valseada. ¿Sí? Estamos hablando del año 1908, pleno auge, digamos, de lo que es la Guardia Vieja. Entonces, se empezó a reconocer en todo el mundo y se lo describía de esta manera, ¿no? Como una danza que tiene un ritmo de 2x4 y que tenía una parte caminada y una parte valseada, le decía él. Hay que ver a qué le decía valseada, hay que ver qué expositores del tango vio. Pero bueno, en general, entonces la Guardia Vieja se limita entre los años, dijimos, 1895 aproximadamente y 1900, entre 1910 y 1925 como un cierre, un fin. Pero como dije antes, hubo orquestas como la de Fresedo que fue atemporal porque estuvo durante todo ese periodo y no se lo puede encasillar en la Guardia Vieja porque tiene una manera de tocar muy particular, ¿sí? Después el tango, una de las cuestiones que lo hizo evolucionar más fue la incorporación del piano. Segundo instrumento fundamental que se incorporó en el tango, que le generó un cambio. Ya había empezado a cambiar con el tema del bandoneón y después cuando se le incorporó el piano, se empezó a generar otro cambio. Porque el piano y el bandoneón requerían estudio, ¿sí? Requerían un conocimiento mayor del instrumento y adaptación rítmica y melódica, ¿sí? Porque se tocaban de una manera distinta, eran instrumentos más complejos. Entonces el tango empezó a tener variaciones rítmicas y melódicas. Pero no quiere decir que no se encuentren tangos tocados con piano de la Guardia Vieja. Y es lo que les voy a mostrar ahora. Un gran pianista, Rosendo Mendizábal, que fue pianista en la orquesta de Ángel Villoldo, que tocó en el Choclo, que tocó en muchas orquestas de la época, pero bueno, tenía un piano, entonces era difícil de trasladar. Pero les voy a mostrar dos joyitas que tuve la suerte de encontrar, donde demuestra que inclusive tocando con piano se puede tocar tango, lo que se conocía en ese momento como el tango que nosotros hoy en día llamaríamos tango de la Guardia Vieja. Vamos con la primera joyita de esas que encontré. Si la computadora responde, ahí va. Acá estamos. Este se llama Alberto Tango Criollo. Un solo de piano. Turum tum tum, turum tum tum, turum tum tum,
la base de lo que sería la guardia vieja está. Turun, tum, tum, turun, tum, tum, turun, tum, tum. Bien, entonces, decir que los instrumentos que representaban a la guardia vieja eran la flauta, el violín, la guitarra y después el bandoneón, es en parte cierto, pero en parte no. Porque acá estamos escuchando un solo de piano, pero que toca un tango a la manera de la guardia vieja. ¿Me explico? Entonces es muy difícil en lo que son procesos sociales históricos definir algo con, se debería decir esto es así y punto. Porque son procesos, ¿sí? Llevan cambios. Vamos con la segunda joyita, también de Rosendo Mendizábal. Otro tango, este se llama El Torpedero. También solo de piano y con el ritmo de la guardia vieja. Tum, tum, turum, tum, tum, turum, tum, tum. La base está. Bien, entonces, para ir cerrando la idea, guardia vieja, se puede decir que una de las particularidades que más la representa fue esta base rítmica que hoy se lo conocería como tango milonga, pero que bueno, en su momento era lo que se conocía solamente como tango, este turum tum tum, turum tum tum, que bueno, arma la base de la estructura de lo que eran los tangos de la época. En general se tocaba con instrumentos fáciles de trasladar, como estaba diciendo, flauta, violín y guitarra. Después se le incorporó el bandoneón y después ya empezó a transformarse un poco más con la incorporación del piano. Pero bueno, la base entonces de la guardia vieja, musicalmente hablando, ¿no? En instrumentos era lo que se conoció como orquesta típica criolla: bandoneón, guitarra, flauta y violín. Eso se puede definir como que era la guardia vieja, ¿sí? Como dije, no es 100% exacto, no es 100% verdad, porque hay otras pruebas, como por ejemplo este solo de piano que acabamos de escuchar. Era un tango de la guardia vieja tocado solo en piano. Entonces, todo depende mucho de las circunstancias, ¿sí? Bueno, entonces el próximo viernes, también a las 9 horas, voy a hablar de la guardia nueva, la diferencia musical con la guardia vieja, y voy a hacer comparaciones de los tangos que estuvimos escuchando hoy con los tangos, los mismos tangos pero tocados por orquestas en la guardia nueva, ¿sí? También voy a hablar un poco de las cuestiones históricas, de la formación de las orquestas. Y bueno, recuerden entonces, síganme en YouTube, ahí están todos los videos subidos, desde el primer vivo que hice hablando de ritmo y melodía hasta el que estoy terminando de hacer ahora, que también lo voy a subir. Síganme en Instagram, ahí siempre subo cosas fáciles de encontrar, fotos o información también acerca de los videos. Y bueno, espero que les haya gustado. La verdad que me costó un poco encontrar estas cuestiones musicales, porque son tangos por ahí muy, muy antiguos y de las cuales no hay tanto registro, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces, si os quiere, el próximo viernes. Cuídense mucho.